Entre los peritos del concilio, esto siempre hablando de esto de la ambigüedad, estaba Schillebeck, que posteriormente fue llamado al orden repetidas veces por Roma por sus tesis heréticas sobre la virginidad de María, la resurrección del Señor y otras muchas más. Bueno, para más datos, Schillebeck fue el principal autor del herético catecismo holandés. También estaba en el grupo de expertos el inefable Hans Küng y el joven Ratzinger, quien mucho más tarde abjuraría de ciertas tesis suyas modernistas. Incluso hubo una división entre ellos. Empezó a ser neta ya al comienzo casi, bueno, al comienzo del posconcilio, ¿no? Los modernistas fundaron la revista Concilium. Ahí estaba el dominico Yves Congar, que murió en el 94, Hans Küng, estaba Johann Baptist Metz, Karl Rahner, Schillebeck, el famoso Schillebeck, que murió no hace mucho, en el 2009. Y estaba por ese lado esa la revista Concilium. Y la otra revista era la revista que todavía está, ¿no? Comunio, donde estaban von Balthasar, Ratzinger, Henri de Lubac, pero también estaba Casper. Imagino que no estará más ahí, no lo sé, porque Casper es muy disonante con todo esto, es muy modernista. Y colabora el que colabora en la revista Comunio es Nicola Bux, Nicola Bux, un gran liturgista. Bueno, esa táctica de usar el lenguaje ambiguo que se entienda según el gusto de quien lo interpreta o quien lo escucha, es por principio antievangélico. Como antes comenté, el Señor dijo que tu hablar sea sí, sí, no, no, y que el resto viene del maligno. Por eso, no solo la táctica va contra el Evangelio, sino que sobre todo maliciosamente sibilina. Dentro de la Iglesia, estas aberraciones, digamos, modernistas que hemos estado comentando, se infiltraron en la doctrina, en la liturgia. Y solo para ilustrar algunos ejemplos, vemos hasta qué punto, porque los ejemplos son buenos, yo creo, si no parece que uno habla de cosas abstractas, hasta qué punto esto es actual, que ahora se puede decir a cara descubierta, ¿no? Es decir, hay quienes se atreven a decirlo ya. Porque hace no mucho, un superior general de una orden hizo saber que en tiempos de Jesús no había grabadores para poder conocer exactamente qué dijo. Y que hay que contextualizar lo que dijo, ponerlo dentro de un contexto. Es decir, de época, de tiempo, pues eso es modernismo puro y duro. Como lo es dudar de la resurrección del Señor. O decir que no importa si resucitó o no, porque dicen lo esencial del mensaje queda. Es decir, no, como diciendo, es secundario. Como además dicen que no es un hecho histórico. Ahora, ¿cómo que no importa si resucitó o no el Señor? Pero ¿cómo que no importa? Si nuestra fe es justamente la fe de los testigos de la resurrección, que son los apóstoles. Justamente cuando tuvieron que sustituir al traidor Judas para completar el número de los 12 y echaron suertes para ver quién era, la condición fundamental era que entre los elegidos tenía que ser alguien testigo del resucitado. Y por otra parte, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Es decir, nosotros seríamos los hombres más dignos de conmiseración. Pobrecitos si Cristo no resucitó. Modernistas son aquellos que hacen una diferencia, como hemos dicho también, entre el Jesús de la historia, del cual nada se conoce según ellos, y el Cristo de la fe. Justamente decíamos, cuando lo más documentado
en la historia es la figura de Cristo. Y, y bueno, que afirman que Cristo a la fe es una elaboración posterior, producto de las comunidades cristianas, ¿no? Y para eso quieren hacer encajar todo para... Total, lo que importa es demostrar una falsa tesis y no la verdad, ¿no? Y si después las distintas disciplinas, incluso la arqueología cristiana y demás, muestran otra cosa, como decía Chesterton, entonces peor para la realidad, ¿no? Bueno, por eso, para el modernista lo propio no es la fe también, sino la duda, y peor aún, la mentira, es decir, la falsedad que en lo que toca al mundo, en lo que toca a la iglesia, en lo que toca al mundo, por ejemplo, y lo vamos a ver porque está emparentado en el fondo, el marxismo. El marxismo que fue denunciado, no con ese nombre, pero fue denunciado por la Santísima Virgen en Fátima. Y justamente en 1917, el año en que habría de triunfar poco después, ¿no?, en la revolución bolchevique. La Virgen dijo en Fátima: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Y vaya si no ha dado lugar a guerras y matanzas de millones y millones de personas y perseguido a la Iglesia. El comunismo ha sido el primer régimen de toda la historia de la humanidad que se declaró ateo y por encima de todo persiguió furibundamente, es decir, con furia, a los cristianos para aniquilarlos. Y temo decirlo, pero es una realidad que se constata. El comunismo no ha muerto. No ha muerto. Está además presente en varios regímenes opresores. Debería resultar muy sugestivo que para ellos no haya memoria histórica, ¿eh? Para estas cosas nadie habla. Se habla de todo lo demás, pero de ellos no se habla. De los muertos, de Pol Pot, de Stalin, nada. Ni denuncias de violaciones de derechos humanos actuales. ¿Eh? ¿Qué está pasando ahora en China? ¿Qué pasó ahora en Vietnam? ¿Qué sigue pasando, mejor dicho? O incluso se ha recrudecido la persecución a los cristianos en China y a los católicos, sobre todo. El marxismo no se agota en la versión política, porque también se presenta, y sobre todo se presenta, y ese fue el que no fue derrotado en ningún momento, se presenta bajo la forma cultural. Y esta es más sutil, más peligrosa, porque penetra mucho más y ha logrado prevalecer en la mayoría de los medios de comunicación, en la enseñanza, en los distintos ámbitos del arte, de la cultura. Es, hay que decirlo, la victoria de un comunista, de Antonio Gramsci, porque se trata de la predominancia del marxismo gramsciano, de la escuela de Frankfurt, del cual deriva, Es decir, la escuela de Frankfurt deriva de ese marxismo. Y vemos que un mismo hilo conductor une al movimiento hippie, Woodstock, mayo del 68, ecologistas, ideología de género, feministas, y lo que ahora ellos llaman la deconstrucción de la familia, a la que atribuyen el rango de invención de una cultura. Fijémonos, ¿no? Como que la cultura inventó la familia y que otra entonces podría cambiarlo, que desconocen el derecho natural. Y en esto están totalmente emparentados con los modernistas. Del modernismo viene la teología de la liberación, pensemos eso, ahí está el marxismo, por lo menos en una fuerte corriente, la influencia marxista. Lo mismo sostienen, por ejemplo, todo este marxismo cultural para el sexo, y eso lo vemos como está penetrando también en la iglesia, los que quieren ponerlo, lo mismo. Dejar que pueda haber además hasta virtud en el homosexualismo practicado. Una cosa, la virtud está en el homosexual que se abstiene,
como en cualquier otro que se abstenga de pecado. Pero no, ahora se habla del sexo, es solo cuestión de elección, y así con todo el resto. Por eso, del comienzo de aborto para ciertos casos, se ha pasado al actual para aborto de todos los casos, eutanasia y lo que pueda venir. Como por ejemplo la despenalización de la pedofilia, que creo que ya en Holanda está. Son leyes que sugestivamente, y lo subrayo, sugestivamente, se calcan unas a otras en todos los países de Occidente. Ahora, ¿por qué incluyo el modernismo en la serie esta que estaba haciendo del Espíritu Santo? Bueno, porque el modernismo es el que se opone a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, porque es guiado por el espíritu de error, de mentira, de herejía. Justamente ese espíritu que veía la beata Catalina, Ana Catalina de Emmerich, en la falsa iglesia. Una simple observación ahora de índole sobrenatural, si lo vemos bajo el aspecto sobrenatural, sobre todo estos temas recurrentes, se vuelve evidente que por detrás de estas aberraciones, de todo esto que estoy diciendo, está el mismo demonio en guerra contra Cristo. Y esto es escatológico. Es un signo que estamos viviendo el final de los tiempos. Bueno, no sé si... Aquí vamos a detenernos porque sigue más. Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.